Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Negotiation Tactics. Autor, Tethers. Fandom, Superman, película 2025. Ship principal, Clark Kent x Lex Luthor. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, Top Clark, Bottom Lex. Resumen, vas a detener esto, Luthor. Ah, sí. Porque he gastado muchísimo tiempo, dinero e influencia política para asegurarme de que ocurra, así que tengo curiosidad por saber exactamente cómo piensas detenerme. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. El mensaje había funcionado bien en televisión, justo como Lex sabía que lo haría. Él mismo había escrito el discurso antes de entregárselo a su equipo de medios para que lo optimizara. Entre ellos estaban los dos anteriores jefes de psicología de Iron Heights y el redactor de discursos de la administración pasada, aunque al final de todos modos terminó reescribiendo la mayor parte de sus pobres aportaciones. Era una narrativa sólida construida prácticamente de la nada. Lex ni siquiera se habría preocupado por el tema de una forma u otra si no tuviera otra agenda, pero hoy en día nada se vendía tan bien como el prejuicio sin fundamento. Se arrepiente un poco de la corbata. Hace que su cuello se vea demasiado delgado, aunque ya tenía pensado despedir a su estilista más reciente de todos modos. Toda la ropa que ella le había puesto últimamente le hacía picar la piel, desde aquella detestable semana en la que tuvo que usar poliéster reglamentario del Estado antes de que su ejército de abogados lograra sacarlo y devolverlo a telas de un solo material. Aún así, era fácilmente la mejor corbata que había aparecido en toda la basura que constituía la programación completa de WGBS-TV. Con muchísima diferencia. Estaba decidido a regresar a las grandes ligas de la televisión, al horario estelar de Metropolis News 8, antes de terminar el año. Después de todo, eso formaba parte de la estrategia de reajuste y reenfoque de Luthor Corp. Como Carol, su nueva directora de relaciones con medios, seguía recordándole, una redención pública completa tras un escándalo de escala mundial requería al menos entre 9 y 12 meses en el clima actual, a menos que hubiera un retiro digno de la vida pública durante un tiempo imprácticamente largo, una estancia en rehabilitación o un romance mediático de alto perfil para acelerar las cosas. Todo eso, él lo había rechazado. Lex apuntaba a 6 meses. Pausó la televisión sobre su propio rostro, extendido unos 3 metros sobre la pared de su oficina y bañado por una iluminación de estudio poco favorecedora. Lo estudió. Luego retrocedió 7 segundos y volvió a pausar. No le gustaba cómo sus labios se habían afinado y curvado hacia abajo mientras asentía con falsa comprensión a las preguntas absurdas y previamente acordadas del presentador. Lo hacía parecer bobalicón. Se pasó distraídamente los dedos por la boca. No era un defecto en el que hubiera pensado antes. Pero eso había sido antes de ver cómo lucía una sonrisa verdaderamente perfecta de 100 vatios, de observar la proporción exacta entre el blanco deslumbrante y el rojo vermellón profundo, de estudiar la perfección exasperantemente imperfecta de aquellas estructuras de esmalte calcificado formadas de manera natural. Deslizó la lengua sobre sus propias carillas dentales y sintió un impulso repentino de arrancárselas del cráneo de raíz. Hubo un ruido desde el pasillo y el chillido sobresaltado de la secretaria más reciente, tan nueva que aún no se había molestado en memorizar su nombre, y luego la puerta de la oficina rebotó contra la pared, dejando una red de grietas que llegaba hasta el techo. Sinceramente, te esperaba antes. Lex no se movió de donde estaba despatarrado en el sofá, de espaldas a la puerta, con el brazo descansando sobre el respaldo. Podía ver el voluminoso contorno azul y rojo reflejado en la pantalla del televisor. Tuvo que hacer falta una entrevista televisada de verdad para que subieras hasta aquí, después de que llevo días destrozando públicamente este programa. Quizá los medios impresos realmente estén muertos. La puerta se cerró de golpe. Vas a detener esto, Luthor. Ah, sí,
El gran rostro de labios finos de Lex desapareció de la pantalla cuando ésta se apagó, haciendo que la habitación pareciera mucho más oscura. El enorme reflejo se volvió todavía más claro. Lex lanzó el control remoto a un lado. Porque he gastado muchísimo tiempo, dinero e influencia política para asegurarme de que esto ocurra, así que tengo mucha curiosidad por saber exactamente cómo piensas detenerme. Por el amor de Dios, son niños. Sonaba genuinamente furioso, como la primera vez que Lex había escuchado aquella voz en persona. Eso le provocó una clase de satisfacción casi imposible de encontrar en cualquier otro sitio, del tipo que acelera el corazón y hace chispear la sinapsis. ¿De verdad estás dispuesto a meter niños en esto? Yo no hice nada. Lex se puso de pie, alisándose las arrugas de su camisa de seda. No fui yo quien decidió usar a una clase de primer grado como una forma de humanizarme ante el público. No fui yo quien los levantó literalmente sobre mis hombros para sesiones fotográficas y conseguir una portada. Rodeó el sofá hasta acomodarse sobre el borde del escritorio, con los brazos cruzados. Entonces miró a Superman. Esos hombros siempre se veían obscenamente grandes. Era la capa. Lex estaba seguro de ello. Tú fuiste quien convirtió esto en un asunto sobre niños, Superman. No yo. Para ayudar a recaudar fondos para sus almuerzos escolares. Superman también tenía los brazos cruzados, el material de aquel ridículo atuendo suyo casi reventando por costuras invisibles. Lex apoyó las manos sobre el escritorio. Si el gobierno realmente financiara el programa como se supone que debe hacerlo, yo no tendría que. No tendrías que meter esa nariz alienígena en otro asunto más que no te concierne. Sí, debe ser una carga terrible encontrar tiempo para todas esas causas en las que nadie te pidió intervenir. El administrador de la escuela se puso en contacto y... Oh, claro. Igual de claro como que seguramente tenías tu mejor capa perfectamente planchada y lista para... Hubo un golpe de aire y, de repente, Superman estaba a apenas 30 centímetros de él, todavía con los brazos cruzados. Lex parpadeó por reflejo y se odió un poco por ello. Las hojas sueltas que flotaban sobre el escritorio descendieron de nuevo lentamente. Llevaba tiempo pensando en hacer el edificio completamente digital solo para evitar que eso siguiera pasando. ¿Eres consciente de que tus acciones harán activamente que millones de niños pasen hambre? Preguntó Superman, con un tono completamente serio, como si realmente quisiera asegurarse de que Lex lo entendiera. ¿Paso una hora en una sola escuela en Park Ridge y ahora cada niño del país tiene que sufrir por ello? Bueno, sí, dijo Lex, como si fuera algo obvio. Mira, ya hemos hecho esto suficientes veces como para que incluso alguien tan denso como tú entienda que todo este asunto de, hizo un gesto vago hacia él, apelar a mi sentido de la moral jamás va a funcionar. Los daños colaterales son algo de lo que solo se preocupa mi equipo legal. Si estos pequeños gorrones necesitados quieren comida, pueden pagarla como el resto de nosotros. Superman parpadeó 2 veces. Con fuerza. Lex disfrutó enormemente de esa expresión. Aquella criatura divina y monstruosa del otro lado de la galaxia, reducida al silencio por unas pocas palabras suyas. Lex se movió apenas contra el escritorio, apenas lo suficiente como para notar que los pantalones comenzaban a sentirse demasiado ajustados. «Vas a detener esta campaña de odio contra el programa», repitió Superman, bajando la voz, tan irritantemente seguro como antes, aunque con menos rabia. «Verás, no creo que vaya a hacerlo. Realmente no me has dado ninguna razón para ello». Lex se encogió de hombros. Estoy logrando que cierren el programa porque es algo que tú quieres y no obtenerlo te molestará, y desde donde estoy parado, estoy consiguiendo exactamente lo que quiero. Superman dio un paso más cerca, alzándose sobre él. No había espacio para ello, ahora apenas lo separaban unos centímetros. Un poco más y esos brazos cruzados rozarían el pecho de Lex. Lex se enderezó, odiando los centímetros que perdía al estar sentado. Cuando estaba de pie eran casi de la misma altura, pensaba en eso a menudo. Debe haber otra razón para hacer que quieras financiarlo, dijo Superman. Una mejor razón que solo fastidiarme. Algún vacío legal que explotar o algún beneficio para Luthor Corp. Eres un tipo inteligente, seguro encontrarás algo. Lex observó su boca mientras hablaba, la forma en que se movía, los destellos de un blanco brillante, incapaz de evitarlo.
pensó en la suya proyectada en la gran pantalla, fina y poco atractiva. El labio inferior quedó atrapado entre sus dientes sin que fuera consciente de ello. Lo soltó enseguida. ¿Y por qué haría algo así? Superman se inclinó hacia adelante, apoyando las manos a ambos lados del Lex sobre el escritorio, encerrándolo, las puntas de sus dedos alienígenas, con esos dermatoglifos completamente ajenos, tocando la madera. Lex podía sentir el martilleo de su propio pulso en la garganta. Aquellos ojos firmes, inquebrantables, eran del mismo color que el traje, un azul profundo e imposible. Tragó saliva, y fue un gesto lento, dolorosamente evidente. Lo harás porque te gusta conseguir lo que quieres, ¿verdad, Luthor? El amplio muslo que fue empujado con firmeza entre los del Lex lo hizo sobresaltarse, sus caderas levantándose del escritorio de golpe. Lo encontró duro, vergonzosamente duro, incluso más de lo habitual cuando lograba provocar a Superman para que apareciera en su oficina. Y esta vez, Superman estaba tan cerca, hablándole directamente al oído, su voz convertida en pura vibración, yo te ayudaré a conseguirlo. El aire salió entrecortado de los pulmones del Lex cuando el músculo firme se frotó contra él, lento y deliberado. ¿Cuánto esfuerzo estaba usando para hacer esto? ¿Para él era apenas un roce casual? ¿Sentía algo en absoluto? Los dedos del Lex se aferraron tan fuerte al borde del escritorio que temblaron. ¿Qué te hace pensar que quiero esto? Escupió, la voz como un siseo. ¿Oh, no quieres esto? La fricción se detuvo de inmediato, alejándose, y Lex dejó escapar un sonido lastimero. Patético e imposible de ignorar. Sus caderas se movieron instintivamente, buscándolo otra vez, el pulso doloroso de su erección volviéndose insistente. Tu pulso está casi al doble de su nivel normal, tus pupilas están completamente dilatadas y, Superman se echó apenas hacia atrás, de modo que Lex no pudiera ignorar la forma en que bajaba la mirada deliberadamente con una ceja arqueada, otras áreas están muy involucradas. Bien, espetó Lex, alzando la voz. Solo, quédate quieto. Se aferró a esa estúpida capa, retorciendo los dedos en la tela, sujetándose con fuerza, y empezó a moverse con toda intención contra la sólida masa de músculo presionada contra él. Tal como se le había indicado, Superman permaneció completamente inmóvil, simplemente dejándolo suceder, dejando que Lex tomara exactamente lo que quería. La idea le recorrió la espalda como un escalofrío, el deseo acumulándose con tal intensidad en su vientre que dolía. No tardó mucho, de hecho, era humillante lo poco que tardó. Lex no sabría decir exactamente cuánto, más tarde revisaría las grabaciones de seguridad una y otra vez para analizarlas adecuadamente, pero demasiado pronto su cuerpo se tensó por completo, rígido de pies a cabeza, mientras se corría dentro de sus pantalones Armani, apretado contra la forma inmóvil de Superman. El quiebre de su respiración y el gemido necesitado que no pudo contener fueron los únicos sonidos en la silenciosa oficina. Después, jadeó en bocanadas cortas y entrecortadas contra el cuello de Superman, la boca peligrosamente cerca de la franja de piel expuesta sobre el cuello del traje, la mano todavía enredada en la capa manteniéndolo cerca. El olor a jabón y algo completamente ajeno inundó sus sentidos, hasta que el aroma de su propia liberación le llegó y entonces lo apartó de un empujón repentino, asqueado. Superman dio un traspié hacia atrás. Una visión extraña, considerando lo irritantemente firme que siempre era sobre sus pies y cómo moverlo siquiera unos centímetros normalmente requería varias toneladas de artillería pesada. Había una pequeña mancha oscura sobre el impecable traje, justo cerca de la línea donde el azul se encontraba con el ridículo rojo de la ropa interior exterior. Vete, dijo Lex, odiando lo inestable y quebradiza que sonó su voz. Los muslos húmedos le temblaban. Lárgate. Un segundo después, probablemente menos, estaba solo en la oficina. Lex arrancó la corbata demasiado fina de su cuello con dedos temblorosos y la arrojó al suelo. Cuando el nuevo proyecto de ley patrocinado por Luthor Corp, Lunches for Little Ones, almuerzos para los pequeños, fue aprobado y Lex disfrutaba de una bien merecida copa de Bloom la Cuvée sin alcohol en el balcón de su penthouse en DC, volvió a verlo. Hiciste algo bueno, Luthor. Superman siempre se veía inquietante suspendido en el aire con tanta facilidad. Había habido muchas comparaciones con seres celestiales y ángeles cuando apareció por primera vez, en el muy típico estilo temeroso de Dios estadounidense, pero Lex siempre había pensado que el efecto se parecía más a una víctima colgada, balanceándose de una soga.
Yo diría que algo muy bueno. Lex dio un sorbo a su vino, el sol brillante reflejándose en sus gafas Gucci. La cantidad de cláusulas adicionales que metí en ese proyecto de ley mantendrá a Luthor Corp con contratos gubernamentales hasta el próximo siglo. Mis accionistas están extremadamente felices. Tú eres el único accionista de Luthor Corp. Y estoy prácticamente eufórico. Superman descendió con elegancia hasta quedar más o menos a la altura de sus ojos, la capa ondeando con la brisa. Bueno, los niños de la primaria de Park Ridge te lo agradecen. Parece que todos consiguieron lo que querían. Lex humedeció sus labios. Quizás solo imaginaba el olor a jabón y algo más indefinible mezclado con el aire. Sabes que voy a usar la inmensa cantidad de recursos gubernamentales que acabo de conseguir para matarte, ¿verdad? Superman simplemente sonrió con esa sonrisa brillante e impecable. Una batalla a la vez, Luthor. El sol, Luthor. ¿En serio? Sabes, en los círculos civilizados de la Tierra solemos usar puertas, dice Lex con desdén, sin alzar la vista del tediosamente largo correo de su contacto confidente dentro del Departamento de Justicia que estaba hojeando, pedir permiso para entrar, dejar la propiedad privada intacta. Pero supongo que tú no sabes nada de eso, considerando que no eres de aquí. La puerta corrediza de cristal se azota de vuelta en su sitio, un gesto completamente inútil, dado que el contenido del marco ahora yacía hecho añicos sobre toda la alfombra. ¿De verdad vas a sermonearme sobre modales cuando estás intentando bloquear el sol? Lex se pone de pie detrás del escritorio, acomodándose el chaleco. Había estado esperando esta conversación con auténtico entusiasmo y se había vestido con su mejor brioni para la conferencia de prensa de ese día. ¿Una copa?, pregunta, acercándose al mueble de bebidas. Se sirve algo sin mirar la etiqueta del decantador, demasiado ocupado observando el reflejo furioso de Superman en el cristal del gabinete. Eres consciente de que el sol es lo que mantiene con vida a todo en la Tierra, ¿verdad? Eso te incluye a ti también. Y nos hemos vuelto demasiado dependientes de él. ¿Por qué todos estamos tan felices de basar toda nuestra civilización en la existencia de una sola cosa? ¿Qué ocurrirá cuando se extinga, engulla la Tierra y deje a todo nuestro sistema solar marchitarse y morir? Sí, dentro de miles de millones de. Eso sin contar alguna interferencia de un metahumano o alienígena desquiciado, Lex se gira para encararlo, de las cuales ha habido bastantes últimamente. Superman se frota el entrecejo, soltando un pequeño suspiro, esos hombros imposiblemente anchos se hunden apenas. Otro fragmento de cristal cae del marco destrozado. Lex bebe un sorbo de su trago, whisky sin alcohol. No es su favorito, pero ahora mismo le sabe delicioso. Esto no va a matarme, dice Superman con cansancio. Puedo irme y recargarme en el espacio cuando quiera. Me tomaría segundos. Vas a causar el sufrimiento de miles de millones de personas sin ninguna razón. No, no sin razón. Lex señala con la mano que sostiene el vaso. Esa expresión justo ahí. Esa mirada derrotada, de absoluta miseria. Esa es la razón. La boca de Superman se aplana en una línea severa, acerada. Se ve autoritaria y atractiva en vez de débil y desagradable. No vas a hacer esto. Puedo asegurarte que la producción masiva de los reemplazos solares de Luthor Corp como parte del plan de erradicación solar ya está muy avanzada, y la construcción del escudo terrestre será aprobada en cuestión de días. Muy pronto, cada continente tendrá su propio sol personal, que no potencia a Superman. ¿Cómo puedes hacer esto?, exige Superman. ¿Cómo puedes usar un genio tan increíble e inconcebible solo para dañar a la gente? El cumplido, sin importar cómo viniera envuelto, extendió el calor por el cuerpo de Lex como fuego salvaje, llenándolo de una satisfacción ardiente y voraz. No a la gente, dice, sin apartar los ojos del hombre que no era un hombre frente a él. A ti. Hay un momento de silencio en el que simplemente se observan a través de la distancia entre ellos. Lex es extremadamente consciente de donde las suelas de cuero italiano de sus zapatos se apoyan sobre la alfombra y del cristal frío y duro en su mano. Entonces, en un destello, su espalda golpea el gamuzado verde salvia del sofá de la oficina y la cabeza rebota contra el cojín plano. Superman está arrodillado sobre él, mirándolo con esa misma expresión firme. También hay algo ilegible ahí. Irritantemente opaco.
El vaso del Lex rueda por la alfombra, allá donde había estado parado momentos antes, derramando líquido ámbar. Lex sonríe, un poco inestable por lo pesadamente que respira de repente. Puede sentir el peso de la capa extendida sobre sus piernas. ¿Perdiendo el control? No lo estaba, Lex lo sabe. Aunque Superman lo había manipulado físicamente, no había dolor, ninguna molestia. Ni siquiera había golpeado el sofá con fuerza. Las manos de Superman seguían sujetándolo por las costillas, donde lo había levantado y cruzado la habitación, las palmas ardiendo incluso a través de las capas de ropa con ese calor corporal inhumano, pero no había ningún otro punto de contacto a pesar de estar físicamente encima de él. Todo deliberado. Todo cuidadosamente controlado. Y completamente decepcionante. Hay actualmente 7 cámaras aquí dentro, empieza Lex, todas ahora mismo. Date la vuelta, lo interrumpe Superman, con la voz completamente calmada. Lex se queda inmediatamente callado, labios entreabiertos, ojos abriéndose más. No sé qué crees que. Date la vuelta. Superman inclina la cabeza, como ese insoportable perro que a veces saca. ¿O acaso no es esto lo que quieres? Lex abre y cierra la boca, la mente acelerada pero sin formar un solo pensamiento práctico. Toda la sangre del mundo le late en las sienes y entre las piernas. Dentro de la estrecha prisión de las poderosas extremidades de Superman, Lex se da la vuelta. Deja escapar un leve sonido cuando lo desviste parcialmente, sostenido sobre los tensos codos pegados al pecho. Le quitan el cinturón, le bajan los pantalones y luego la ropa interior pegajosa, todo quedando amontonado alrededor de sus rodillas y todo hecho con un cuidado atento. Tiene el labio inferior irritado de tanto morderlo mientras intenta sofocar los sonidos que no deja de hacer, pero incluso el roce más mínimo le arranca más. Está tan sensible que siente que podría correrse si Superman siquiera mirara su erección, pesada y temblorosa entre sus piernas, mientras permanece medio arrodillado. ¿Has hecho esto antes? Le preguntan en algún momento, con esa preocupación sincera y repugnante. Cállate. Dios, solo cállate. Cuando finalmente lo toma, Lex deja escapar un sonido que nunca antes había oído salir de sí mismo. Desesperado, ansioso y patético, como si todo el aire estuviera abandonándolo para ser reemplazado por algo infinitamente mejor. Una mano le empuja la cabeza hacia abajo, contra la gamuza del sofá para amortiguar parte de ello, un agarre firme justo en la base del cuello, pero solo consigue arrancarle sonidos aún más intensos. Y entonces está siendo tratado con una intensidad y una generosidad que jamás creyó posibles. Después de alcanzar el clímax por tercera vez, con los muslos temblándole mientras su cuerpo agotado apenas reacciona, las rodillas habiéndole fallado hacía rato, Superman finalmente se aparta de él. ¿Quieres que llame a alguien para ayudarte? Lex parpadea pesadamente, la mirada vidriosa y desenfocada. Necesita varios intentos para lograr que su mandíbula floja forme palabras. No, murmura, la voz apenas audible contra el sofá donde aún descansa la mejilla. Y no rompas otra ventana al salir. Ni siquiera escucha el sonido de la puerta corrediza ni el crujido del cristal roto cuando Superman se marcha. Aunque, claro, tampoco lo habría escuchado. La reconducción del plan de erradicación solar hacia el plan de mejora de la energía solar, o sí, como Lex lo había bautizado con suficiencia, resultó mucho más fácil de vender a escala global. Mucha menos gente necesitó ser sobornada, apartada o eliminada. El consenso general sobre conservar el sol había sido abrumadoramente, e irritantemente, positivo. Su equipo de relaciones públicas estaba encantado. Carol incluso rompió a llorar al otro lado de la línea cuando él se lo dijo. Esto adelantará el cronograma del relanzamiento de imagen pública al menos 3 meses, le aseguró entre sollozos. Que Luthor Corp, y específicamente Lex, se convirtiera en el rostro de la energía solar era, admitidamente, satisfactorio, especialmente porque ya había una única figura que había monopolizado durante un tiempo la asociación con el Sol. Construir el escudo habría sido una pesadilla de todos modos, y todo el esfuerzo de conseguir y extraer suficiente acero de otros planetas para levantarlo, una pérdida de tiempo monumental. Las incontables sesiones fotográficas en regiones con escasez de luz solar seguían siendo un fastidio. Trons, en Noruega, era particularmente deprimente, la comida era terrible. Pero en su mayor parte,
Todo parecía valer la pena cuando Superman lo sorprendió en Utqiagvik, Estados Unidos, un lugar donde la luz solar no llega durante meses enteros, e incluso posó para una fotografía junto a Lex y un pequeño grupo de residentes locales agradecidos, bañándose en los rayos de su propio pequeño sol amarillo alimentado por Luthor Corp. No volvió a verlo durante 4 largos meses. El trabajo en Luthor Corp mantuvo a Lex más que ocupado durante ese tiempo, especialmente con todos los nuevos proyectos que había adquirido últimamente. Está saliendo de una reunión en Seúl, donde 4 empresas distintas de todo el mundo le habían presentado propuestas sobre la forma más viable y estable de recrear la kriptonita, cuando literalmente es arrancado de la calle y depositado de nuevo en el jardín de la azotea del edificio de Luthor Corp en la ciudad. Superman ni siquiera está tan enfadado, más bien parece irritado por todo el asunto, especialmente cuando Lex deja caer que ahora conoce con exactitud los efectos de la kriptonita roja sobre un cuerpo kriptoniano. No entiende por qué eso le molesta tanto, suena bastante divertido. Discuten dando vueltas en círculos durante un rato, el habitual choque de estándares morales completamente opuestos, ambos alterándose a su manera. Superman luce impactante bajo la suave luz neón de la ciudad, aún más etéreo de lo habitual. El encuentro termina con Lex de rodillas, ayudando apresuradamente a Superman a bajar aquel llamativo spandex por sus poderosos muslos, y comprobando cuánto puede soportar en la garganta una anatomía alienígena, mientras una mano ancha e imposiblemente cálida sostiene la parte trasera de su cabeza. El suave golpecito en el cristal alerta a Lex de la figura suspendida al otro lado de las puertas francesas de su dormitorio. Irritante, considerando que debería haber al menos 8 alarmas y 3 equipos de seguridad advirtiéndole precisamente de algo como esto. No sé por qué te molestas en fingir cortesía a estas alturas, dice Lex, deslizando hacia la siguiente página las notas de entrevista para su perfil de News 8 del día siguiente en la tableta apoyada sobre su rodilla flexionada. Ambos sabemos que podrías, y a menudo lo haces, atravesar el cristal como si fuera papel de seda. Aún así, extiende la mano hacia el panel de control junto a la cama y desbloquea las puertas. Superman entra, las manos enlazadas a la espalda, haciendo que la capa se vea aún más ridícula. Es tarde, dice, casi incómodo, cerrando la puerta detrás de sí, y esta es tu casa. Oh, así que estabas siendo considerado cuando solo destruías las múltiples puertas, paredes y ventanas de mis distintos edificios corporativos. Lex aparta la tableta, consciente de que el brillo de la pantalla iluminaba su rostro desde abajo de una forma poco favorecedora. Si esta es una visita doméstica, solo puedo asumir que también es de carácter personal. Lex no está completamente seguro bajo la tenue iluminación de la habitación, pero juraría que Superman se ha ruborizado. ¿Acaso nada de esto no es personal, Lex? Lex no está acostumbrado a oír ese nombre en sus labios. Extrañamente, eso lo hace sentirse más vulnerable que el hecho de estar recostado en la cama, vistiendo únicamente los pantalones de seda de su pijama. Supongo que en la medida en que te considere una persona. Superman suspira y deja vagar la mirada por la habitación. Quizá buscando algún objeto o recuerdo del ex que le ayude a entenderlo mejor. Si era eso, iba a decepcionarse. Allí no había nada de esas tonterías. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto tan difícil? ¿En oposición a qué? ¿Qué parte de todo esto se supone que es sencilla? Superman guarda silencio un momento, antes de volver la mirada hacia donde Lex permanece apoyado contra el cabecero, una pierna doblada bajo sí. Sé lo que estás haciendo. Lo que intentas obligarme a hacer. Ya ni siquiera estás siendo sutil. Uno de tus trabajadores del laboratorio filtró la información a uno de los pocos periodistas con los que acepto entrevistas. Lex parpadea con calma, completamente imperturbable. No tengo idea de qué estás hablando. Si hay filtradores dentro de mi empresa, te aseguro que yo. El clon fue una cosa, Lex, lo interrumpe Superman. Fue. Bueno, raro e inquietante y, francamente, dolió bastante. Pero eso fue antes. Ahora simplemente, se interrumpe, viéndose algo perdido. Este proyecto, lo que estás haciendo en ese laboratorio, ni siquiera entiendo por qué querrías. ¿Pero no es exactamente para eso para lo que te enviaron aquí? Pregunta Lex con sorna, abandonando cualquier pretensión de ignorancia. ¿Crear hermosos bebés de amos supremos con los habitantes locales? Un tubo de ensayo no es tan distinto de la vía tradicional. Preferible, en realidad.
El rostro de Superman pierde el color, y luego, lentamente, se endurece en algo frío. Sorprendentemente, a Lex no le agrada. Eso no es lo que quiero. Nunca lo ha sido ni lo será. La sola idea me revuelve el estómago. Bueno, ciertamente parecías bastante dispuesto a usar mi boca en lugar de cualquier otra cosa, supongo. Lex casi había estado eufórico en aquella azotea desierta de Seúl, con el frente de la camisa arruinado por abundante saliva y los pantalones y ropa interior igualmente manchados por su propia liberación, cuando se había metido los dedos en la garganta para devolver sobre el césped artificial una cantidad considerable de material genético kryptoniano. Sinceramente, había sido ingenuo e irresponsable por parte de Superman asumir que Lex no haría algo así, no cuando personalmente le había proporcionado una muestra tan abundante. Claro, Superman tampoco parecía estar pensando demasiado en aquel momento. Se había disculpado profusamente al menos 3 veces después de sostener a Lex pegado contra él mientras terminaba, ofreciéndole incluso la capa para limpiar el desastre antes de retirarse con torpeza y prisa, aún con el spandex algo torcido. Quiero que detengas este proyecto ahora mismo. Hay un filo en la voz de Superman, una autoridad cercana que exige ser escuchada. Solo consigue que Lex quiera hacer exactamente lo contrario. No está bien hacerle algo así a un niño. Detén esto antes de que llegues demasiado lejos y ya no pueda deshacerse. ¿Ni siquiera sientes un poco de curiosidad? Lex se incorpora sobre las rodillas y avanza por el colchón, acercándose. ¿Por saber exactamente qué podría lograr una mezcla de nuestro ADN? ¿La combinación perfecta de cerebro y fuerza? No sabes lo que va a pasar. Espeta Superman. ¿Cómo podrías saberlo? No tienes la menor idea de qué ocurrirá al forzar el ADN de 2 especies completamente distintas. Nadie la tiene. Podrías crear algo peligroso, o algo destinado únicamente al sufrimiento. Es cruel, Lex. Más allá de cruel. De pronto suelta una risa seca, completamente carente de humor, negando con la cabeza. No puedo creer que tenga que explicarte esto precisamente a ti. Tú, la persona más xenófoba que he. Puedo saberlo, dice Lex, una especie de emoción maníaca revoloteando en su estómago. Sé que puedo hacerlo porque lo haré una y otra vez hasta que salga bien. Y lo lograré, lo sabes, al final llegaré a ello, porque lo quiero. No voy a detenerme hasta tener al niño perfecto de la Tierra. Deja escapar una pequeña risa. Se parecerá a ti. Lo sé. Cae de espaldas sobre la cama en el tiempo que tarda en parpadear. Superman le tiene una muñeca inmovilizada sobre la cabeza, con la otra le toca el rostro con suavidad. Lo observa con intensidad, escrutándolo, las cejas fruncidas y el entrecejo marcado, como si intentara resolver algún rompecabezas imposible y complejo. Traza la forma de su boca, el arco de su labio superior, todavía demasiado fino. ¿Qué es lo que intentas encontrar? Murmura. ¿Para qué es todo esto? ¿Qué es lo que no basta? Todo, susurra Lex de vuelta. El aire se siente seco y de pronto los ojos le arden. Nada es suficiente jamás. El pulgar errante recorre su pómulo. Eres hermoso, dice Superman, con una sinceridad absoluta y dolorosa. Tal como eres. Todo lo demás, no lo necesitas. Nada de eso. ¿No puedes verlo? Lex aparta el rastro húmedo que rueda por sus mejillas cuando se incorpora de golpe para reclamar su boca. Lo besa con ferocidad, insaciable, las uñas arañando su cuero cabelludo. Esperaba encontrarlo duro e inflexible, pero es suave, cediendo hacia donde Lex quiere moverlo. Sabe tenuemente a menta y a café malo. Tan insoportablemente humano que Lex tiene que morder, aunque sabe que jamás lograría romper la piel. Insiste en que se quite todo el traje. A pesar de lo ridículo, es un diseño eficiente, tiene que concedérselo. Sale con facilidad, revelando músculos perfectos y firmes, fácilmente el doble de gruesos que los de Lex. Lex quiere tumbarse encima de él, alinearlos perfectamente y comprobarlo por sí mismo. Ver cómo la perfección atraviesa todo, como los anillos de un árbol viejo. Superman no se lo permite, en cambio, lo inmoviliza sobre la cama, le baja la ropa de dormir por las caderas y luego lo besa, tragándoselo con una facilidad desconcertante. No hay esperanza de mantenerse callado, aunque Lex alguna vez hubiera sido capaz de hacerlo.
Hunde los dientes en su propio antebrazo para sofocar parte de los sonidos, lo bastante fuerte como para saborear el cobre, hasta que Superman se da cuenta y le aparta el brazo con cuidado. Como castigo, Lex le araña y tira del cabello con dedos manchados de sangre. Eso no altera en absoluto el ritmo pausado ni la manera en que sigue cuidándolo, aunque al menos hace que Lex se sienta un poco mejor. Después intenta girarse otra vez, pero lo mantienen en su sitio, con las rodillas empujadas hacia el pecho como si fuera un niño pequeño. Entonces Superman está sobre él, otra vez dentro de él, llenándolo de una forma que se siente total y completamente correcta, como tan pocas cosas lo hacen. Y es devastadoramente hermoso. Lex siente las lágrimas regresar. No puede apartar la vista, los ojos muy abiertos humedeciéndose mientras observa las expresiones cambiantes atravesar el rostro de aquella criatura desconcertante y perfecta, los párpados cerrados, las pestañas oscuras descansando sobre las mejillas, los labios apenas entreabiertos. Nunca lo había visto así. Nunca había observado realmente su rostro cuando estaban así, juntos. Vulnerable. Abierto. Es extraño ver desaparecer aquella firmeza accesible y descubrir toda la suavidad debajo. Más familiar de lo que esperaba. ¿Esto siquiera te cuesta esfuerzo? Jadea Lex, sonando más desesperado de lo que pretendía. Sus ojos húmedos recorren aquel rostro perfecto, memorizándolo. ¿Puedes sentir algo de esto? Los ojos de un azul brillante se abren, mirándolo desde arriba, y de pronto Lex desea no haber dicho nada. Todo, responde Superman, la voz sonando tensa aunque no debería ser posible. Absolutamente todo. Lex lo arrastra hacia un beso, incapaz de soportarlo. Se siente vacío, a pesar de lo lleno que está. Más fuerte, susurra contra su boca. Hazlo más fuerte. Superman se ríe. No si todavía quieres poder usar la pelvis. Jódete, hazlo más fuerte. Superman cede, apenas un poco, y aún así basta para que los ojos de Lex se vayan hacia atrás y las palabras lo abandonen durante varios largos momentos. Cuando tiene los tobillos enganchados alrededor de la cintura de Superman, apenas resistiendo el ritmo constante que lo atraviesa, intentando no pensar demasiado en cómo su mano izquierda se aferra a la derecha de Superman sobre las sábanas junto a su cabeza, Superman dice: «Vas a detener ese proyecto». A Lex le toma un momento recordar de qué estaban hablando, pensar con claridad está algo fuera de su alcance ahora mismo. Ni de broma, consigue decir, la voz temblándole. ¿Crees que por esto voy a, simplemente darte lo que quieras? Si te detienes, dice Superman, con una calma insoportable, haré todo lo posible para ayudarte con el material genético para crear un bebé, esta noche. La idea golpea a Lex con fuerza. Apenas consigue registrar la suave risa sobre él. Momentos después, Superman se tensa también, los hombros endureciéndose. Lex apenas alcanza a percibir el pequeño gemido ahogado contra su cuello y deja escapar un sonido bajo, sintiendo el calor extenderse por él hasta la punta de los pies. Cuando después descansan sobre las sábanas, Lex todavía estremeciéndose tenuemente pero extraordinariamente satisfecho, Superman murmura junto a su sien. ¿Crees que funcionó? La mano le roza suavemente el abdomen. Jódete. Lex lo aparta con desgano. Tal vez se reiría si tuviera algo de energía. Superman sí se ríe, dejándose caer sobre el colchón donde Lex lo empujó, antes de incorporarse. Le sonríe desde arriba, el cabello completamente revuelto, más rizado de lo que Lex recordaba. Se ve extraño sin el traje y la capa, como si no terminara de ser el mismo, o quizás simplemente no coincidiera con la imagen que Lex había construido en su cabeza. Se ve bien. Más suave. Más cálido. Más tangible. Esa sonrisa podría calentar el mundo entero. Lex lo observa atravesar el mucho más torpe proceso de volver a ponerse el traje. Resulta satisfactorio comprobar que incluso él puede ser torpe y de dedos demasiado grandes en ciertos momentos. Otro pequeño fragmento de humanidad descubierto. Superman deja caer una bota con un murmullo tan genuino que Lex tiene que cubrirse los ojos con los brazos y respirar hondo varias veces solo para sobrellevarlo. Escuché que vas a recibir el Premio Nobel de Física por tu proyecto solar. Lex baja los brazos para entrecerrar los ojos hacia él con sospecha. Superman está lidiando con el cinturón, pero levanta la mirada para encontrarse con la suya. Eso es increíble, Lex.
Felicidades. De cualquiera más habría sonado como un comentario mordaz, pasivo-agresivo. Lex repasa las palabras varias veces en la cabeza y no encuentra nada de eso. Solo exactamente lo que se dijo. El premio había sido difícil de conseguir y, sorprendentemente, ni siquiera comprado. Asiente, sin decir nada. Cuando por fin el traje vuelve a estar en su lugar, en toda su absurda gloria, Lex se incorpora sobre las rodillas y lo atrae a otro beso. Lento, profundo, exploratorio, los dedos perdidos entre aquellos rizos oscuros. Cuando se separan, Superman lo mira con los ojos abiertos, un poco desconcertado, antes de que otra sonrisa le curve el rostro. René ha adquirido armas nucleares y probablemente amenace pronto con invadir a 3 países vecinos, dice Lex de pronto. Intentaron comprármelas a mí, pero como si fuera a armar a un país tan inútil. Ni siquiera tiene salida al mar. Fueron con Maxwell Lord. La base está cerca de la frontera sureste. Superman vuelve a parecer sorprendido y luego, lentamente, una sonrisa enorme le cruza el rostro. Perfectamente deslumbrante. Asiente un poco, los rizos balanceándose. Entendido. Voy a revisarlo. Gracias, Lex. Lex no sabe qué responder a eso, ni siquiera entiende del todo por qué lo dijo en primer lugar. Así que simplemente vuelve a besarlo. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.